Hey, buenas a todos, chicas y chicos, bienvenidos otra vez a este podcast, Crowdy Podcast. Muchas gracias por estar otra semana acá, por venir a este hermoso canal y aguantarse mi fastidiosa voz por una horita. Ya nunca voy a hacer episodios de más de una hora porque no, no me da la vida. ¿Cómo están? ¿Cómo encuentran? Sé que no los puedo escuchar ahorita, pero estaría muy genial que dejaran en comentarios cómo han estado su semana, cómo están. Vamos con temas interesantes de la semana. Como ustedes ya saben, como ya estamos acostumbrados, vamos a tocar temas candentes, complicado, pero todo siempre, como ustedes ya saben, bajo el foco de opinar, de compartir nuestra opinión, de hablar un ratico, pasarla bueno, escuchen mi opinión, que si la comparten chévere, genial, y si no la comparten mejor aún. Esa es la idea, tener este espacio de debate, de intercambio de ideas, pues donde pues igual básicamente yo soy el único que da mi opinión, ¿no? Pero siéntase libre usted en los comentarios de hacer lo que quiera. Y vamos a empezar, vamos a tratar de no darle tantas largas. Esta semana viene con temas, tengo que admitir, un poco complicados. Viene cargado mucho de Latinoamérica esta semana. Nuestro continente, nuestra parte del mundo está bastante movidita, bastante movidita. Y pues vamos a ver con eso. Vamos a empezar con un tema un poco difícil, un tema trágico. Y es que en Ecuador, pues en este momento está todo muy tenso debido a que hay elecciones presidenciales. O bueno, están en el proceso de campañas por los presidentes, ¿no? Y un candidato, el señor Fernando Villavicencio, fue asesinado en un atentado en el cual le metieron como 5 balas, si no estoy mal. Y pues bueno, resulta en asesinato. Y más que hablar pues de este hecho en general, quería hablar un poco de Ecuador y tratar de hacer un paralelismo bien interesante, porque mientras que estaba leyendo sobre el tema me di cuenta que lo que le está pasando a Ecuador es muy parecido a lo que pasa o pasó en Colombia en su momento, que pues sigue pasando, pero digamos que no es el foco de la atención ahorita, o por lo menos tal vez sea el hecho de que ya estamos muy acostumbrados. Pero bueno, a ver, para hablar de Ecuador, para ir entrando en el tema, para hablar de Ecuador hay que hablar de Correa. Correa, pues este presidente con tendencias de gobernación bastante de izquierdas y bastante de ese tipo de rama política. Y él tenía el control del país, básicamente, mientras que fue obviamente el presidente, agarró mucha fama. Que, yo sé que esto suena ridículo. Uy, sí, agarraste fama siendo presidente. Cualquier presidente es famoso, yo lo sé. Pero hay presidentes que, por ejemplo, si yo ahorita te pregunto probablemente cuál es el número del presidente de Malawi, pues sí, hombre, probablemente no me sepas dar la respuesta. Hay unos que son más relevantes que otros, ¿no? Y Correa en Latinoamérica llegó a tener pues bastante popularidad. Y cuando se va Correa, pues básicamente en Ecuador todo se diluye y se empieza a podrir. No estoy defendiendo el gobierno de Correa, lo que estoy diciendo es que al parecer, o lo que se presume, lo que se puede ver desde el exterior, a pesar de que el tipo no era el mejor presidente, lograba tener más o menos cierto estatus de equilibrio dentro del país. ¿Qué pasa? Se va. En 2019 hay muchas protestas porque se está generando una desigualdad social increíble. El pueblo cada vez está entrando en un estado más de pobreza. La pobreza cada vez es mucho más generalizada en el Ecuador. Y en este contexto llega a la presidencia un señor llamado Guillermo Lasso, que llega a recibir el país básicamente en la peor de las condiciones, porque como sabrán, en el 2019, cuando estaba acabando el año y empezó el otro, llegó un bichito que nos quiso joder la vida a todos, llamado COVID-19, que dejó a todos los gobiernos del mundo en jaque. Entonces, entre todas las estrategias, para resumir un poco, entre todas las estrategias que Lasso tuvo para intentar arreglar la situación en Ecuador, fue algo que, si no estoy mal, denominaron, ahorita se me va un poco la palabra, pero creo que era algo así como muerte cruzada, que es básicamente la disolución del parlamento. Parecer el señor que quería centralizar mucho más el poder.
Y en el contexto de todo este desequilibrio político que se generó en el país, se empezó a abrir una puerta a la cual acá, de este ladito del continente, ya estamos bastante acostumbrados, con lo cual vivimos todos los días. Y es que cuando un Estado, cuando un gobierno no hace su tarea, no hace el deber como debe ser, no tiene organismos de control, no tiene organismos de seguridad, pues la gente malandrosa, indeseable, que pues existe en todos los países, porque hombre, es que en un país donde existen millones y millones de personas, estadísticamente es imposible evitar que haya tres o cuatro no, que haya unos cuantos cientos que sean unos imbéciles. Y esto le da puerta pues al crimen organizado, lo cual es increíble porque el narcotráfico está creando en Ecuador un ambiente increíble, o sea, que me parece increíble. No podríamos decir que es un narcoestado todavía, como podemos llegar a hablar de situaciones como las que se vivieron y se siguen viviendo, porque lo seguimos viviendo hoy en día con todo el tema del hijo de Petro, de narcoestado, pero definitivamente está empezando a afectar de una manera increíble. Si no estoy mal, hay como que 25 muertes por cada 100.000 habitantes, o por lo menos así estuvo la estadística hace unos años, lo cual es bastante grave. Y entre todo este contexto llega este señor Fernando Villavicencio, que como en el rol que tuvo como periodista en el país y después que tuvo un cargo parlamentario, denunció muchas veces a estas organizaciones criminales. Se cree, o bueno, ese tema está un poco enredado ahorita, no sé, que la organización que se adjudicó el magnicidio fue una organización llamada Los Lobos. No estoy muy seguro. Pero fíjese el tema de que este tipo denuncia varias veces que qué es lo que está pasando con los narcos. Resulta que no tenía idea, ahora Ecuador se está convirtiendo básicamente en un puerto increíble para el tráfico de sustancias ilegales entre lo que es nuestro continente y el viejo continente de Europa y todas estas naciones. Y esto ha hecho pues que el país como que empieza a tener otros tintes, lo cual es interesante porque, a ver, en cuanto a la sociedad ecuatoriana, o por lo menos en cuanto a lo que se refiere al común denominador ecuatoriano, como les estaba diciendo, en los últimos años ha habido una tensión que es por lo menos menester de ponerle cuidado. Primero sepa que en Ecuador hay algo que se llama la CONAIE, si no estoy mal, no estoy muy seguro de las siglas o el nombre, pero la he escuchado varias veces en las noticias, que es una organización que está inmiscuida mucho con el tema de las comunidades indígenas, de los... ¿cómo se le dice a esto? Ay, se me va la palabra ahorita, es una palabra muy común, de los sindicatos y todo eso. Y pues básicamente lo que quiere esta organización, para lo que se dedica, es crear digamos, esta empresa o esta entidad, la cual normalmente le está haciendo todo el tiempo peticiones al Estado, peticiones que en el caso de Ecuador, pues que no había acceso a la salud, que el tema de la salud estaba muy complicado, que ya están presentándose cifras como que el 30% de la población está entrando a la pobreza. Y en cuanto a eso, por ejemplo, se intentaron generar como muchas cosas para que la economía se intentara estabilizar, o en tratar de controlar los precios del combustible, que era una de las cosas que más estaba jodiendo al país. Pero pues hacer esto en medio del contexto en el cual estamos, llamémoslo post-COVID, incluso vamos a darle esa ventaja, post-COVID. Y después se viene el conflicto de Ucrania, que el conflicto de Ucrania, por un efecto dominó grande, es un conflicto que afecta mucho los precios del crudo a nivel internacional. Pues hombre, al gobierno le queda como un poquito complicado salir a sacar el pecho a decir que puede solucionar cualquier cosa pues en estos contextos. No, obviamente no los estoy defendiendo, pero para cualquier organización gubernamental, los 3 años que pasaron fueron muy complicados. Y el gobierno de Lazo, como
como podrá imaginarse, parecer queriéndose parecer a la bandera, pues que igual en un momento todo fue la misma bandera, aplaga las protestas pues con mucha brutalidad policial, ¿no? Incluso si no estoy mal ahorita el país está como en un estado de excepción. Y se ha generado incluso hasta un tema social, porque me hace recordar mucho a lo que pasó aquí en el paro nacional, porque a pesar de que podríamos decir de que hubo un movimiento social más o menos generalizado, sobre todo, o sea, digamos que había una distinción demográfica entre la gente que apoyaba mucho las protestas y la gente que no, sobre todo en cuanto a edad. Tendrías a ver más jóvenes apoyando las protestas sociales, que a diferencia de la gente mayor, que ya está pasando algo igual, por el tema de que mucha gente necesita salir a trabajar, salir a hacer lo que sea para sustentar a su familia, y te encuentras con que no te puedes movilizar porque hay un montón de gente protestando en la calle. Pues hombre, no es que necesariamente no estés de acuerdo con las exigencias que está haciendo el pueblo, pero pues todo el mundo vela es por su beneficio, por lo que realmente le interesa y qué es lo que le conviene. Entonces, dando así un repaso muy encima por la situación de Ecuador, me hizo reflexionar sobre todo en cómo sirve la violencia tanto a los entes del Estado como a los entes que no son, o sea, como los entes criminales. O sea, cuando un país, o sea, pasa en Latinoamérica obviamente porque somos mucho más fácilmente afectados por este tipo de fenómenos. No tenemos ni las estructuras gubernamentales, recursos los tenemos, pero muy mal administrados, casi que podría decir robados. Pero cuando nuestros estados, que son más fácilmente afectados por estos temas de desequilibrio económico y de todo eso, lo que les estaba diciendo al principio, tan fácil como lleguen grupos criminales y se aprovechen de esa situación, se aprovechen de que el Estado casi no tiene fuerza, y de ahí empezar a delinquir. Estamos hablando de que un candidato que igual Fernando Villavicencio, probablemente mucha gente no sepa, la gente que ve la noticia no sepa, porque la noticia da a entender que Fernando Villavicencio era básicamente la persona que iba a ser presidente. Si no estoy mal, el señor, que en paz descanse, nada más está como entre los candidatos que hay en el puesto número 5 de intención de voto, si no estoy mal. Entonces, a pesar de que obviamente es una tragedia, más que pensar en ello como en el acto como tal centrado en Fernando Villavicencio, es pensar, fíjese que el narcotráfico en Ecuador, que es un país que tú preguntas hace 3, 4 años, no era un país que se destacara principalmente por estar muy inmiscuido dentro de este entrama del narcotráfico, que el tipo salga y haga denuncias públicas, que se le advirtió que el tipo estaba amenazado, que lo habían amenazado, y que el tipo había dicho públicamente, a mí probablemente van a matar, pero así como públicamente decía esas cosas, públicamente tenía investigaciones o había iniciado investigaciones, también me incluyen en muchos procesos de investigación a estos grupos criminales, que ni siquiera un candidato ya pueda tener como esas garantías de seguridad, porque lo pueden ir matando. O sea, ni aquí en Colombia hace hace muchos años, podemos hablar que hace muchos años no se bajan a una figura política por ese tipo de cosas. Ahora, tenemos que hablar que la casta política de Colombia, la gran mayoría, está inmiscuida en este tipo de cosas, entonces pues sería un poco incongruente. Pero fíjese no sé cómo expresar esto, cómo la falta de competencia del Estado puede hacer que un país se vaya al carajo en menos de nada. Porque acá tampoco vender la idea, porque pues somos latinoamericanos todos sabemos cómo está nuestro pedazo de tierra, tampoco vender la idea de que Ecuador era el mejor país para caer en el mundo, pero entre los países de acá, si tú preguntas hace años, no era un país que estaba precisamente en una situación precaria o en una situación de violencia como esta. Es un tema que se ha desequilibrado en una cuestión de 5 o 6 años de una manera increíble. Y eso, hablándolo en rangos de tiempos en los que un país puede presentar cambios, pues eso es bastante rápido, es muy rápido. Entonces, bueno, esperar a ver qué sucede
en las elecciones de Ecuador. Un abrazo a los hermanos ecuatorianos, no sé si hay un ecuatoriano que me esté escuchando, un abrazo. Y que como para recomendar algo es votar bien, pero yo pienso mucho que a día de hoy ese tema de decirle a una persona vaya y vote bien me parece raro, porque yo siento que la democracia nos está fallando demasiado a todos. La democracia nos está fallando porque la democracia parte del hecho de que el pueblo enajena su derecho a decidir a unas personas por las cuales se sienten representadas en pro de que el territorio esté bien cuidado. Lo que no contempló la democracia, pues porque en el tiempo que fue inventado al parecer la gente no era tan imbécil, es que no sé cómo decirlo, es que como yo trabajo en inglés a veces me enredo con las palabras. El éxito que tiene la democracia depende de el sentido común y la inteligencia de los pueblos o de la gente. Y lo que no contempló la democracia es que el ser humano como individuo es increíble, es maravilloso, puede hacer cosas increíbles y muy bonitas, pero cuando nos volvemos en masa somos estúpidos. Entonces mandar una masa a votar, ahí tienes, porque la gran mayoría de países tienes a malditos psicópatas dirigiendo naciones. Por eso la democracia nos está fallando y no sé qué plantea el futuro para nosotros. Pero hablando de democracia, hablando de elecciones, vamos a otro caso. Seguimos con este ambiente latinoamericano de cambio y nos vamos a un escenario diferente. Vamos a hablar de Argentina, porque en Argentina el cambio que se huele a venir, si es que te digo yo, brutal. Argentina es un país, yo digamos que me siento cercano a Argentina porque mi pareja actual es argentina, entonces pues sabemos mucho de la familia que ellos tienen allá, de cómo está la situación. Argentina es un país que en este momento decir que está jodido es poco. O sea, es lo siguiente: el nivel de inflación que tienen es absurdo, la pobreza es cada vez más común, es increíble. O sea, la pobreza en Argentina está creciendo a niveles insospechados. Y pues obviamente eso ha generado una situación social muy, muy fuerte, hasta que llega un personaje llamado Javier Milei, que es un tipo que logra sacar la gran mayoría de votos en las elecciones primarias, que a fecha de hoy que estoy grabando este podcast fueron ayer o antier, si no estoy mal. Y viene siendo una persona que es, por lo menos en lo que es el común denominador de la ideología política argentina, es un anti-establishment. Es una persona que viene proponiendo unas cosas de las cuales cualquier argentino le preguntas hace unos años y dices, esto no, o sea, nadie va a votar por una persona así. Para hablar de Argentina hay que retroceder un poco. A ver, en Argentina existe algo que se llama el peronismo, que es una manera de decirle a las ideologías de izquierda argentinas que Argentina es un país que se ha caracterizado por haber tenido gobiernos bastante zurdos, bastante. Y esa idea de peronismo, o por lo menos ese canon, supuestamente fue heredado por una persona, bueno, por una familia, llámalo familia, que son los Kirchner. ¿Qué pasó con los Kirchner? Pues primero el señor Kirchner, porque es una pareja, es Cristina Fernández de Kirchner y su esposo, llegan al poder. O sea, como para resumirlo tanto y tampoco irnos tan atrás, bueno, vayámonos un poquito atrás. Cuando muere el peronismo, o cuando, bueno, intentemos irnos un poco más atrás para intentar un poco darnos contexto.
Entre el 1930 y el 76 Argentina podríamos decir que los países más inestables no solo de la región sino en el mundo. Si no estoy mal, tuvieron como en esa época como 6 golpes de estado. Los militares estaban re aletas en aquella época en Argentina. Bueno, y todo cambia en el 83. Los militares pues salen del poder ejecutivo. Esto tiene que ver mucho con el tema de la derrota que sufrió Argentina con todo el tema de las Malvinas. Y desde entonces como que todo se empieza a putear. El tema de la inflación, desde ahí Argentina se empieza a casar con la inflación. Si no estoy mal, para el momento era como del 4000%. Y toda esta situación más o menos de estabilidad que se generó después de la dictadura militar cambia cuando llega Carlos Menem, que el tipo dispara la economía, o sea, pone a Argentina a volar, y ahí es cuando se instaura esa imagen colectiva que yo creo que la gran mayoría de latinoamericanos teníamos, por lo menos hace unos años, de que Argentina era el país de Latinoamérica. En aquel momento Argentina probablemente se volvió los países más ricos no solo de la región, sino del mundo. Del mundo. Argentina era el lugar para ir. Así estuvo más o menos desde el 89 hasta el 99, digamos con una gestión muy positiva. Hasta el 2001, que por aquel momento, si no estoy mal, el presidente era de la Riva. Si no estoy mal, se vuelve a como desestabilizar todo, hay protestas. Y en el 2003, Menem casi vuelve a quedar, pero ahí es cuando llegan los Kirchner. Empieza lo que hoy en día se conoce en Argentina como el kirchnerismo. Entonces como que llega Don Kirchner, como en el 2019 vuelve a quedar, queda Macri en el poder, pero después vuelve a llegar Cristina Fernández y aquí volvemos donde empezamos, ahora sí podemos seguir. Tras la muerte del señor Kirchner, literalmente como que Cristina Fernández, su esposa, se vuelve la imagen del kirchnerismo, que tratan de venderlo como peronismo, pero realmente no tienen mucho que ver con esas ideologías, por lo menos de aquellos tiempos. Pero Cristina trata de hacerlo muy inteligentemente porque como que trata de controlar todo desde las sombras. Le dice a Alberto Fernández, que es el que después va a ser presidente, no, pues póngase usted presidente y yo voy a estar ahí al ladito como dice y todo bien. Lo que pasa es que como estamos hablando, como lo que pasó en Ecuador, llega el COVID. Argentina, por ejemplo, es uno de los países que se caracterizó por tener las cuarentenas más fuertes, lo cual es, digamos que entendible debido a la situación, pero al mismo tiempo eso hace que la economía argentina se vaya al carajo, se putea de una manera, digamos, sin precedentes. Y esa situación incluso llega a estar un poco más tensa porque en el 2021 tienen elecciones legislativas y el peronismo, que lo va a seguir llamando peronismo, pero no es peronismo, pierde brutalmente. O sea, el nivel de influencia que tenía en el Senado y la Cámara se va a tomar por culo. Y Cristina Fernández en ese momento culpa al presidente, a Alberto, lo cual es chistoso porque se supone que están en el mismo equipo. Y por aquel entonces, como la economía argentina ya estaba muy putada, tenían una deuda brutal, intentan lograr un acuerdo con el FMI, el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasa? Pues la relación que tiene Argentina con el FMI también es un poco complicada. Incluso los Kirchner llegan a protestar esta decisión que quiere hacer el gobierno de llegar a un acuerdo con el FMI. Ahorita no vamos a entrar mucho en detalle de por qué es esto, pero lo que intenta hacer el gobierno es cambiar los ministerios, cambiar las caras, cambiar las personalidades. Ponen a un tipo llamado Sergio Massa que queda como ministro de Economía bajo la premisa de que el tipo lo va a cambiar todo. Realmente no cambia nada. Incluso en aquella época el gobierno llega a decir salvajadas tan grandes como que el problema de Argentina es que la economía crecía mucho y que por eso hay inflación. O sea, imagínense. Hasta que llega el 2022 y ahí sí que se pudre todo. Condenan a Cristina Fernández de Kirchner a la cárcel. ¿Por qué? Resumen rápido. Se demuestra, por medio de una investigación larga,
que durante esos periodos de tiempo en que la familia Kirchner estuvo en el poder, hicieron básicamente un ataraco indiscriminado a las arcas públicas argentinas. Si hay algo por lo que se caracterizó estas administraciones de los Kirchner fue por las obras públicas. Hicieron muchas obras públicas, llenaron a Argentina de obras públicas, lo cual está bien, porque de hecho, si usted como latinoamericano, o bueno, como cualquier persona que me esté escuchando, no ha ido a Argentina y algún día tiene la bonita experiencia de ir, se da cuenta de que a pesar de que no es el mejor país del mundo, claramente tiene una infraestructura y una planeación territorial y lugares muy bonitos. Se le dice de hecho la Europa latinoamericana, y de hecho ese nombre le queda muy bien a la nación. El caso, durante esa administración Kirchner se hacen muchas obras públicas, lo cual está muy bien, pero lo que pasa es que esta gente hacía el chanchullo creando sobrecostos, alargando las obras, que eso suena muy a Colombia. De hecho, eso es algo que acá es el pan de cada día. Pero al parecer esta gente sí que lo hizo a lo grande. Y de esos sobrecostos, pues ellos sacaban partida y se robaban la plata. ¿Qué pasa? Que pues, como esta plata básicamente es sucia, entre comillas, no debía estar en mano de ellos, sino en las arcas públicas, lo que hacían era transportarla de lado y lado en camionetas en efectivo. Y no sé cómo estuvo muy bien el tema, pero una de las personas que conducía estas camionetas como que anotaba todo en una lista. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero como que lo alistaba todo. El tipo pues se dio cuenta que era lo que estaba pasando. Al parecer entrega estas pruebas a la justicia argentina, se empieza una investigación, encuentran a la señora culpable y pues todo se va al carajo. ¿Por qué? Porque te cuento, porque como lo que estábamos hablando antes, el pueblo es estúpido y el pueblo no entiende que, a pesar de que es bastante obvio que los Kirchner vaciaron las arcas públicas indiscriminadamente, igual pues la oposición, o bueno, la gente que apoyaba mucho a Cristina, obviamente se alzó, dijo, pues cómo es posible que estén encerrando a nuestra reina, ¿no? Y aquí lo que se ha hecho entonces es que en Argentina, donde estos personajes como Milei, que son de un libertinaje económico increíble, eso no va, o sea, entiéndame, esto no va, este tipo de ideologías no va dentro de la política argentina, o por lo menos era muy poco común que gente así apareciera en la política argentina. Llega Javier Milei, que es un economista, las cosas como son, es un economista muy capo, tipo sabe lo que habla, y viene con este discurso, con premisa de que él va a arreglar la Argentina, como de muchas maneras, tiene muchas propuestas, que quiere dolarizar, que quiere disminuir el tamaño y el peso del Estado, ¿sí? Todo lo que una persona con libertinaje económico haría. Pero por sobre todo lo que está encima del discurso es que, o por lo menos el modus operandi que él lleva, es que él quiere acabar con la casta. Voy a intentar citarlo porque puedo, con la casta pedorra, chorra, zurda, indeseable que existe en la política argentina. Lo trato de explicar así porque él mismo lo hago así, porque ese es el punto al que quiero caer. Esa es la personalidad que tiene Milei. Porque obviamente causa mucha controversia todo lo que este tipo dice. Si tú entras a YouTube y te empiezas a buscar declaraciones de Milei o entrevistas con Milei, te vas a dar cuenta que es un tipo que viene rabioso. O sea, que viene rabioso, que claramente tiene sus temas personales con toda esta gente, que pues yo no lo culpo, porque si hubiera gente que se ataraca la plata que supuestamente debe utilizarse para en el bien del Estado, pues yo también me emputo. Pero ver esto en un político es otra cosa, porque de hecho, ahora que lo reflexiono en este momento, yo no creo haber visto otro político que sea tan... Lo voy a decir como me salga de los cojones, porque igual es mi podcast, me da igual. Que sea tan vulgar, que sea tan frentero y que sea tan sin asco, ¿me entiendes? Afortunadamente Argentina no es un país que tenga en su historia o que sea famoso por
bajarse políticos por decir cosas incómodas, porque si no, pues Javier Milei ya no existiría, estaríamos hablando de otros términos si fuera acá o en Ecuador. Pero me parece curioso porque a pesar de que no es algo común en el tipo de personalidad política argentina, sí siento que Milei resuena mucho con la personalidad argentina. Y por sobre todo lo que me parece curioso es la dualidad y el paralelismo de las situaciones que se viven en todos los países, pero sobre todo se ve mucho acá últimamente. En Colombia, la historia de Colombia se caracteriza porque hemos estado estuvimos, entre comillas, 50 y pico años sin guerra con un grupo terrorista, porque eso era lo que eran las FARC. Y porque en esos gobiernos que enfrentan a estos grupos criminales eran gobiernos de derecha, por no decirlos de extrema derecha, que usaron técnicas de mucha dudosa moral y humanidad para resolver esos problemas. En base a eso, la sociedad colombiana quedó muy tocada, quedó muy resentida, porque obviamente en la guerra no solo un bando es el que pierde, pierden todos. Entonces nosotros nos hartamos de derecha, nos hastiamos de la derecha. Llegó un punto, que ese punto fue el año pasado, los últimos 3 años antes de que llegara Petro al poder, llegó ese estallido social, donde erróneamente la sociedad concluye que para arreglar un problema de un lado lo que tienes que hacer es irte al otro. Entonces terminamos escogiendo a Petro, que bueno, eso es otro tema. Allá pasa al revés, allá se hartaron de izquierda, se hartaron de que el Estado tenga tanta peso y que los políticos agarren tantas mordidas de todos lados, que ahora lo quieren solucionar con un candidato como de las características que tiene Milei. Y como para ir concluyendo el tema, más o menos rápido. A pesar de que obviamente si estuviera entre mis opciones, Milei no sería mi candidato favorito, y Milei no tampoco es que sea una persona de mi total agrado, porque a pesar de que hay muchas cosas que dice y hay cosas que lo veo haciendo que me gustan, a mí me gusta la gente frentera, sobre todo me causa gracia. Yo viendo entrevistas de Milei me cago mucho porque es que veo a los periodistas es como embalados, no saben qué hacer con la energía y todo lo que suelta este man a veces. A pesar de que, como decía, no es una persona de mi total agrado, y a pesar de que también pienso que un extremo no se resuelve con el otro, sí pienso que la elección de la hipotética, porque todavía no lo es, la hipotética elección de Milei como presidente puede llegar a ser algo positivo como para Argentina, porque si hay algo que nos ha dejado claro es que este país está dominado por gente que es netamente ladrona, y yo no sé qué tantas cosas pueda llegar a hacer Milei estando allá arriba, pero de algo estoy seguro, y es que no, por lo menos no veo en Milei una persona que sea muy movida por el dinero. Creo que lo mueven otro tipo de cosas, la relevancia, el poder, la influencia que tiene en la gente. Siento que eso lo mueve más. Siento que es una persona muy pasional, y a pesar de que eso puede llegar a ser malo para ser un político, en este caso digamos que siento que está bien. Siento que puede llegar a ser la solución. Ahora, hablar de soluciones en un individuo siempre está mal, y esto es algo que ya he dicho en varios podcasts antes y lo voy a volver a repetir hoy porque me sale de los huevos, y probablemente lo vaya a repetir en todos los podcasts. Los políticos no son los causantes de los problemas, así como no son los causantes de los problemas, tampoco son la solución. Usted siempre piense que un político es el síntoma de un pueblo, es la consecuencia de un pueblo, ¿sí? Argentinos que me estén escuchando, no escojan a Milei teniendo en la cabeza de que el señor va a arreglar el país, porque el cambio, o sea, esto suena súper cliché, pero es que lastimosamente es cierto, el cambio empieza es por usted, y si hay cosas dentro de la idiosincrasia y la ideología argentina que siento que tienen que cambiar para empezar a dar
esos pasos con el candidato que ustedes quieran escoger, ¿sí? Con el candidato que usted quiera escoger en su casa. Pero sí siento que necesitan dar esos pasos primero desde cada uno de sus hogares, porque así como aquí en Colombia, dentro de muchos hogares está arraigada la idea de, no sé, la idea de ese fascismo, ¿sí? Como por denominarlo de alguna manera. Allá en Argentina también siento que tiene la idea de un estado muy paternalista, o sea, de un estado que todo el tiempo tiene que estar solucionando los problemas a la gente, que no tenemos comida, pues subsidianos, que si me entiendes, ese tipo de cosas. Y si no logran cambiar esa ideología, aunque Milei llegue al poder, va a dar exactamente lo mismo, que de hecho, si no estoy mal, llega con desventaja en el legislativo, en caso de que llegara a ser presidente, ¿no? Lo bueno, sobre todo lo que le veo positivo a esto es que el tipo es un economista, y definitivamente para resolver el problema de inflación que tienen necesitan un economista. O sea, necesitan una persona que se fije netamente en arreglar la moneda, porque, o sea, es un tema ya ridículo el tema de Argentina. Literalmente van a llegar al nivel de Venezuela, si es que no están ya en esas cifras. Y bueno, ya para acabar rápidamente, ya que estamos hablando de inflación, quería hablar de un tema más o menos rápido, tema que se sale un poco del canon que han venido escuchando en este podcast, porque vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol, pero vamos a hablar de fútbol de una manera diferente, como para darles un poquito de contexto. A mí me gusta el fútbol bastante, no soy de muy fútbol de mi país, siento que el fútbol colombiano no tiene nivel, y tengo datos que lo compraron también. Pero me gusta, por ejemplo, mucho el fútbol europeo, lo sigo bastante. Soy fan del Barça, soy hincha del Barça, me gusta mucho el Barça. Pero bueno, fuera de eso, lo que quería hablar era un tema de fútbol que trasciende un poco más el tema deportivo. ¿Qué pasa? Esta semana se dio la noticia de que el jugador Neymar Jr., que se teorizaba un poco de que iba a volver al Barcelona, al parecer tiene que el fichaje casi hecho por el Al-Hilal. No sé si es Al-Hilal o el Al-Hilal. El tema es que es un club de la Liga Árabe. Y esto me puso mucho a pensar en el negocio del fútbol y cómo el negocio del fútbol se lleva últimamente. Porque los petrodólares y los clubes estados están empezando a mandar la pauta en el negocio del fútbol, y lo están haciendo de una manera tal que están cambiando el paradigma de una manera increíble. Y no solo eso, sino que lo están haciendo muy rápido. Para hablar un poco de esto, hay que darle contexto. Cuando, no sé qué edad tenga la gente que me está escuchando, pero cuando usted retrocede, cuando usted va hacia atrás, y se pilla cómo era el mercado del fútbol y en los fichajes antes, las cosas eran muy diferentes. Estamos hablando de que jugadores de la talla en aquella época, como lo podían ser, yo que sé, Ronaldinho, Kaká, Cristiano Ronaldo, incluso podemos hablar de Cristiano Ronaldo en ese contexto. Jugadores que, por ejemplo, Zidane, hablemos de Zidane, cuando lo fichan al Real Madrid, si no estoy mal, el tipo ya había ganado el Mundial. O sea, era un jugador que tenía ya una tarjeta de presentación brutal, ¿sí? Estamos hablando de que, por ejemplo, en aquellas épocas, Ronaldinho, cuando va llegando al Barcelona, era considerado el mago del fútbol, probablemente el jugador más talentoso de aquella época. Y usted se mira las cifras por las cuales los fichaban los equipos, a pesar de que claramente era bastante plata, no es nada en comparación de cómo hoy en día los clubes pagan por jugadores que no están ni siquiera cerca de tener la hoja de vida y el prestigio que tienen estos jugadores que yo les acabo de mencionar, que igual me fui muy por encima. Y ¿a qué se empieza a deber esto? Esto, obviamente, como cualquier fenómeno económico complejo, es una bola de nieve que se origina desde acontecimientos bastante pasados. Podemos hablar
De hecho, por ejemplo, como lo estaba hablando del fichaje de Zidane cuando llega al Real Madrid, si no estoy mal, en el momento que se hace ya era como el fichaje más estrambótico de aquel momento. E incluso eso se sigue escalando después con el fichaje que hacen por Benzema y Kaká en aquella época. Pero definitivamente todo esto empieza a tambalecerse con el tema del Manchester United. Manchester United, si no estoy mal, antes era propiedad de un empresario chino que se mete en un problema legal. Ahorita no estoy seguro cuál. Además que por todo este tema de manejo que el tipo tenía, le quiso vender el equipo a uno de sus amigos cercanos, amigos ricachos empresarios, y así como es que el Manchester City queda en manos de los jeques y de los empresarios de Qatar, o de los Emiratos, y desde aquí empieza una bola de nieve, porque los países del Medio Oriente empiezan a ver una oportunidad en el fútbol para muchas cosas, porque no solo es que el fútbol sea un buen negocio, que lo es, sino que los países árabes, sobre todo en los últimos años, han querido tener un poco más de presencia, relevancia y visibilidad en el mundo, que también eso es algo que necesitan, porque mucha gente tiene a día de hoy la idea errónea que tanto los Emiratos como Arabia, como todos estos países, en Arabia sí lo sigue siendo un poquito, pero ya no tanto, siguen siendo ricos por el tema del petróleo, que claramente la manera como inician sus riquezas es así, pero hoy en día, como está la situación mundial, el tema del crudo y todo eso, claramente un país tan millonario como lo es este todavía no puede seguir sustentando tanta riqueza en un bien que ya no está tan valorizado como antes. Por ejemplo, todos estos países como Dubái, por ejemplo, los Emiratos Árabes, todos estos, como han logrado llevar su riqueza y su manera de negocios, que se han convertido en una especie, o se han querido convertir ellos a sí mismos como en un Silicon Valley, pero para el mundo. Un lugar donde es muy fácil hacer negocios, donde los empresarios con la suficiente plata pueden llegar allá y tener todos los beneficios que quieran para hacer empresa o para hallar sus negocios, todo esto. Obviamente esto requiere de visibilidad hacia el mundo, de que los ricachones del mundo sepan de que si necesitan un lugar para ir a hacer buena luca, y que si una empresa quiere X o Y motivo hacerle cualquier cosa en su país, puede ir a hacerlo, y allá hay oportunidades para hacerlo. Así es como están haciendo su riqueza estos países hoy en día. Pero hay un pequeño problema con ese plan, y es que yo no tengo por qué explicarle por qué los países árabes tienen una imagen muy negativa hacia el mundo, o sea, exterior. El resto de países tienen una imagen negativa de ellos. ¿Por qué? Porque todo el tema de derechos humanos, de las mujeres, de la libertad, bla 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 bla. Entonces ellos han visto una oportunidad en el fútbol, algo que de hecho se le dice como sports washing, que es como intentar impulsar esta industria deportiva para que se empiece a percibir los países árabes de esta otra manera, ya que ya no están tanto encerrados en el pasado, sino que están viendo a la modernidad, al deporte, bla bla bla, y por eso también esa es literalmente una, porque hay muchas, pero eso es una de las principales razones por la cual el mundial se hace en Qatar, también por eso. Los jeques, los emires, toda esta gente de esta parte del mundo está intentando calmar y lavar un poco esa imagen que tienen los clubes, o sea, esta imagen que tienen estos países al mundo, obviamente con una agenda detrás. Entonces todo esto ya se destalla con la misma persona con la que entramos a esta noticia, es Neymar. Neymar hacía parte en aquel momento del FC Barcelona, un FC Barcelona que será muy recordado con mucho cariño por la gente que somos hinchas del club, porque era el Barcelona de la MSN, Messi, Suárez, Neymar, que con esa misma plantilla ganaron una Champions, de hecho ganaron el triplete, y de hecho si no estoy mal esa temporada casi se sueltan el sextete, si no estoy mal ganan 5 títulos en esa temporada. Entonces
ya se estaba empezando a generar una narrativa en aquel momento, ¿no? De que Neymar iba a ser el heredero al trono porque pues en algún momento ya Messi estaba empezando a entrar. No estaba ya en el último tramo, pero pues claramente lo demostró mucho en el Mundial. Pero en aquel momento ya estaba empezando esa dinámica de que Messi estaba entrando a la parte final de su carrera, que es lo que estamos viendo hoy. El tipo está en la MLS. Y que iba a ser Neymar el escogido para llevar la batuta del Barça. Así como cuando Messi empieza a hacerse notable en el Barça y Ronaldinho le deja la 10, esa era la idea del Barcelona con Neymar. Hasta que el PSG termina siendo propiedad del señor Al-Khelaifi, una persona que está muy involucrada con el tema de Qatar y todo eso. Decide empezar a crear este proyecto para convertir al PSG en un proyecto ganador. Quiere hacer al PSG un proyecto ganador. Y de hecho creo que la idea de eso ya es como literalmente una espina personal de él. Y vean Neymar, que en ese momento podíamos decir que era prácticamente el mejor jugador del mundo, porque me acuerdo que en esa temporada incluso a mis ojos el tipo está dando destellazos de talento, incluso a veces mucho mejores que los de Messi. Me acuerdo incluso que en la remontada que le meten al PSG fue Neymar el que básicamente monta esa legendaria remontada del 6-1. Entonces al que la IFI le mete los ojos a Neymar y no se los quiere quitar. Me quiero llevar a ese cabrón al PSG. En ese momento Neymar tenía una cláusula, esas cláusulas que tienen los jugadores, de que si en medio de un contrato, una renovación, quieren irse a otro club, ese club tiene que pagar una cláusula, bla 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 bla. Era una cláusula que en ese momento era impensable para cualquier club. Impensable. Y de hecho el Barcelona le pone ese tipo de cláusulas a Neymar tratando de que ningún club se lo lleve nunca. Pero llegan estos tipos con los hacks, con las claves, y pagan una cláusula que si no me acuerdo en ese momento la transacción se hizo como por 220 millones. A día de hoy creo que sigue siendo probablemente la transacción más densa que se ha hecho en el mundo del fútbol. Y de ahí para adelante se crea una bola de nieve. Se crea una bola de nieve que hoy en día ya ha llegado a niveles ridículos. Literalmente Neymar empezó un fenómeno de inflación en el mercado del fútbol, que ha llegado a cosas muy salvajes. De por sí, por ejemplo, empecemos como por el Barcelona. Toda esa plata que le llega al Barcelona por la transacción de Neymar, los tipos lo pagan para traerse a dos jugadores supuestamente para suplir a Dembélé y a Coutinho. Ambos jugadores, más o menos podemos decir, no valían en ese momento por lo que el Barcelona pagó. Pero ¿qué es lo que pasa? Como el PSG les deja tanto dinero por esa transacción y necesitan suplir ese espacio que deja Neymar, se ponen a disposición de pagar esas millonadas por jugadores que ellos consideran que pueden suplir esa necesidad. Y así empieza la ola de nieve, que ha tocado básicamente todos los, bueno, por lo menos la gran mayoría de clubes importantes. En Manchester City podemos hablar de Pogba, podemos hablar de Maguire, podemos irnos al Real Madrid, hablar de Hazard, que Hazard le cuesta un ojo de la cara al Real Madrid y literalmente en todo el tiempo que estuvo ahí no hizo absolutamente nada. Y así me acuerdo, o sea, podría aquí durar horas hablando de jugadores por los cuales se les ha pagado valores que no valen. Me parece un fenómeno loco porque siento que esto ha cambiado el fútbol de una manera impresionante. Esta ola de nieve ha hecho de que ahora las ligas que antes nosotros considerábamos las ligas importantes del fútbol están perdiendo poder, porque el poder adquisitivo que tienen ya no se compara con lo que están haciendo estos clubes estado. Estaba hablando que la liga, por ejemplo, esto es un dato que vi hace poquito, de la liga inglesa, que la liga inglesa está rodeada por estos clubes estados. Estamos hablando del Chelsea, del Manchester City, y últimamente del Newcastle. Se gasta como más de 300 millones de euros en transacciones de jugadores, cuando la liga española solo se gasta en ese mismo año como 30. O sea, me acabo de inventar un poco los datos. Entonces, la liga española sí estoy seguro que se gana como 30 millones, la liga inglesa no me acuerdo cuánto era la cifra, pero era muchísimo más. ¿Qué logra hacer esto? Primero que la hegemonía, o sea,
me parece un fenómeno económico que es incluso muy comparable a lo que puede pasar en un país o en una sociedad. Primero genera un desequilibrio, porque ya, por ejemplo, ha hecho que la inversión por ejemplo, en la liga inglesa sea tanta que ya X equipo de la liga inglesa puede competirle de cara a cara con los mejores equipos de las otras ligas, ¿sí? Entonces como que el peso de la calidad empieza a recaer solo sobre los clubes que se pueden dar el derecho a pagar este tipo de salvajadas. Y segundo, ha hecho que el peso de la hegemonía del fútbol se empieza a ir a otros lados. Desde que Cristiano Ronaldo se va al Hilal, mírese todos los jugadores que ya se están yendo para allá. ¿Qué tal que en unos años estemos hablando de que ya no nos interesa ver la liga española, sino que nos empieza a interesar más la liga árabe, porque para allá se están yendo todos los jugadores importantes? ¿Es esto positivo o negativo? No soy tan experto en el mercado del fútbol como para decirle si es positivo o negativo. Lo que sí tengo claro es que esos cambios así de bruscos, como está presentando el fútbol en este momento, hacen que las transiciones sean un poco trágicas. Y siento que, sobre todo en el mundo del fútbol, estos años que ya se está viendo muchísimo con todo el tema de Mbappé y el Real Madrid y el PSG y todo esto, empieza a generar estas situaciones en el fútbol que lo están volviendo casi una mafia. Entonces ahí ya digo, no sé qué tan positivo es esto. Pero bueno, se me está acabando el tiempo. Quisiera hablar un poco más del tema, pero ya se me está acabando el tiempo. Lo hablaremos otro día cuando sucedan más movimientos de este tipo. Me parece chévere. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por estar en otro episodio de Crowdy Podcast acá. Los quiero mucho a todos. Los llevo en el cocoro. Nos hablaremos la otra semana. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.